Iglesia, bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast. Hoy día tenemos algo distinto, por así decirlo. Nos acompaña nuestro pastor Gabriel y también tenemos con nosotros a Diego en este podcast, ya que bueno, él ya va a predicar en la próxima semana y nos va a estar acompañando en este intercambio de ideas que tenemos en este podcast. Así que sean todos muy bienvenidos aquí. Pastor, saludo ahí a la gente que nos ve y nos escucha. Gracias por conectarse, aunque sea durante la semana, para seguir la conversación, aunque no es algo en vivo, pero creo que es súper importante. Los tiempos no siempre dan para estar leyendo, buscando. O sea, yo lo veo en mi grupo de conexión, que no siempre se alcanza a hacer todo entre el devocional y los materiales. Pero muchos sí me han dicho que el podcast les sirve, porque puede ir manejando, y es como te refresca la memoria en relación a lo que estuvimos haciendo el finde y la prédica de este finde fue justamente que no importa que tengo que repetir las cosas, decía Pablo. Sí. Entonces necesitamos eso. Vamos a entrar en esos puntos muy buenos. Diego, bienvenido nuevamente. Gracias. Hay unas palabras para la gente que nos ve y nos escucha. Contento. Lo vuelvo a decir, creo que todo lo que sume en pos de seguir conociendo la palabra, ahí quiero estar. Entonces, contento para ya comenzar esta plática, como dicen los hermanos mexicanos. Buenísimo. Como ustedes saben, partimos acá de rigor nuestras conversaciones con nuestra pregunta clave, que va para nuestro Pastor Gabriel. Si tuviera que resumir su prédica en un minuto, ¿cómo lo haría? Está difícil, pero alegrarse independiente de la crisis que puede estar enfrentando. Cuidar tu fe, porque igual hay enemigos de Dios que intentan que te confunda, tergiversar todo. Y finalmente entender que ya si está ahí como siguiendo fiel esto, es porque también Dios te está dando ese Espíritu Santo para seguir adelante. Es como al final no confiar mucho en nosotros mismos, sino que estar dependiendo siempre de Él, de su Espíritu, para realmente poder ver algo distinto en nuestras vidas. O sea, creo que el día que pienso que como que la hice bien, como que tengo todo listo, a la otra semana es un desastre. Sí. En cambio, cuando estoy agradecido, dependiendo del Espíritu Santo en mi vida, es como que todo tiene sentido, pero entiendo que no es mi esfuerzo, es solo gracias a Jesús. Yo creo que, en esta prédica logramos ver varios puntos interesantes. Hay una estructura bien clara, como en todo lo que se mencionó. Y algo interesante quizás para abrir conversación, y algo que se enfatizó al principio, que era cómo nosotros canalizamos nuestra alegría, dónde nosotros tenemos puesta nuestra alegría. Y eso lo encontré bastante interesante, que retoma un poco la idea de volver a recordar cosas básicas de nuestro cristianismo, volver a recordar cosas que quizás las tenemos asumidas, pero por cosas rutinarias, cosas que por la cotidianidad. O producto de lo cotidiano. Gracias. Se nos pasan por alto, como que lo hacemos común y seguimos adelante y quizás lo empezamos a desvalorizar. Es un tema que me llamó la atención, reenfocar nuestra alegría, ¿dónde está nuestra alegría hoy en día? No sé si... Cuando yo entrenaba fútbol, tenía una posibilidad real de ser, cuando era mucho más chico, yo tenía un entrenador que todos los días que tocaba justamente este espacio para poder elaborar estrategia y todo el tema, siempre él daba media hora de pases. Y por ahí, para quien está aprendiendo de fútbol, lo esencial es el pase. Pero para quien lo está en cancha o quien está entrenando, es como lo más aburrido también. ¿Por qué volvemos a practicar pases si es algo sabio? ¿O por qué debemos nuevamente saber de borde interno, borde externo y dar pase? Y lo que decía mi entrenador era, porque esta es la esencia del fútbol. Si tú manejas el pase, tú vas a tener
hackeado este juego. Entonces siempre dábamos pases, y por ahí es aburrido dar 100, 200 pases, pero era como la esencia que decía mi entrenador, como si tú aprendes esto y lo recuerdas todos los días, y si lo entrenas todos los días, los pases, vas a entender de qué se trata el fútbol. Y por ahí el fútbol, y en como ahí bandejeó a Gabriel, qué bueno es recordar quizás como lo sencillo o lo esencial en este caso. Sí, y bueno, el principio de la prédica tenía que ver con alégrense en el Señor, que lo hemos escuchado muchas veces ya en esta carta, pero lo que me llamó la atención en esta pasada era, alégrense en el Señor, no es problema para mí volver a escribirles lo mismo para que tengan seguridad, y después dice cuídense de esos perros. Sí. Entonces como, espérate, a ver, o sea, la iglesia está como bajo ataque. Yo creo que, o sea, yo tengo este rol de pastor y es como cuando sabéis que la iglesia está como siendo atacada, está pasando algo, como alégrense, o sea, de verdad, ¿cachai? Sí. Entonces, pero eso lo pensaba también, claro, hay tanto por lo cual alegrarse, pero no son las cosas que hoy en día en general el mundo se alegra, o sea, nosotros tenemos una mirada distinta y en ese sentido creo que es clave poder como entender ya de dónde viene mi alegría, es parte de la razón que me puedo mantener alegre a pesar de las crisis. Me toca toda la semana hablar con personas que pasó algo de salud, que pasó algo con las lucas, que pasó algo con su trabajo, que pasó, o sea, toda la semana. Entonces, también te podría venir abajo, Claro. como diciendo, oh, de nuevo un problema, ¿cachai? Sí. Pero Pablo está en la cárcel, gran problema, no puede visitarlos físicamente y aún así está diciendo ya, alégrense, estos son los pasos a seguir y parece que esto va a pasar siempre, como que gente quiere introducir ideas erróneas, el enemigo también busca hacer daño en las comunidades de fe y hay que estar atento nomás. Es interesante como Pablo estando en un lugar de crisis, entregando fuerza, esperanza a los demás, versus cuando nosotros estamos en crisis, esperamos que nos llegue a nosotros esa esperanza y esa fuerza. Y yo ahí veo tremendo ejemplo, quizás tremenda aspiración de intimidad con Dios para poder llegar a ese desarrollo de, loco, a pesar de que estoy malísimo, tengo el tiempo, la convicción de entregar palabras de amor o bendición, como generalizando este contexto, a otras personas. Entonces, eso lo encuentro muy admirable. También es interesante un poco que se conversó bastante sobre la rutina, como cómo volvemos a algo cotidiano o cómo es necesario volver a repetir constantemente. No sé si, bueno, repetir suena durísimo, pero me gusta la palabra ejercitar constantemente. Que en algún momento se mencionó, recuerdo mucho cuando hicimos disciplinas espirituales y se habló del tema de la contemplación. Y aquí me detengo un minuto. Leí un libro de Timothy Keller y una frase de ese libro me quedó tan marcado que decía, si no somos capaces de admirar al momento en que una flor nace y entender que ese momento es un milagro de parte de Dios, es algo tan mínimo, no sé qué estamos viniendo a hacer a la iglesia cuando levantas tus manos. Entonces, en algo tan mínimo que sucede constantemente, si no somos capaces de mirar ahí, ¿qué estamos haciendo después? Ahí tiro el pase a Diego. Me gusta la analogía del fútbol, a pesar de que soy menos entendido en fútbol. Pero yo creo que ese lindo ejemplo lo estaba pensando ahora también para que haya en función de quienes nos están escuchando. Pero qué lindo lo que dice Pablo, como para mí no es molestia. No es molestia recordarles que el gozo, la alegría, y me gustaría eso, tocar en lo que predica Gabriel. A veces somos un carnaval de malas noticias, o sea, es una cuestión increíble. Sí. Y creo que el éxito comercial de quizás como de los medios de comunicación es justamente eso, como generar caos, generar incertidumbre. Y la propuesta del cristianismo, la propuesta de una espiritualidad en base a Jesucristo, es decir, no está negando que va a haber sufrimiento, que va a haber incertidumbre o problema. La propuesta del cristianismo es
pero Jesús está también ahí. Y no hay una ausencia, todo lo contrario, sino que alégrense porque nuestro Jesús, el Dios hecho carne, está junto con nosotros. Sí. Estaba pensando, y ahí está algo que íbamos a tocar, como que nuestra fe al final no es un amuleto de la suerte. Buenísima frase esa. Me tocó en un viaje, estaba yendo a Estados Unidos y el avión paraba en El Salvador. Y fue como, ya, aterrizamos, ¿cachai? Y cambio de pasajero. Y se notó que había mucha gente en El Salvador. Y no, Centroamérica tiene como un tema evangélico fuerte. Sí, a full. Pero fue intenso para mí ese viaje porque en el segundo tramo, de verdad que fue lo más cerca que yo he sentido de que el avión se va a caer. Entonces fue como, ¡pah! Así, pero todos con el cinturón así, y aún así casi tocando el techo, así una cuestión muy heavy. Y la gente así, pero gritando así, ¡sálvanos, Señor! ¿Cachai? Una cuestión así, pero... Y yo así literal pensando, bueno, a lo mejor este es mi último vuelo, ¿cachai? Y de repente me agarró la señora al lado mío y me dice, ¿y tú acaso no crees en Dios? Y como que me retó así. Yo le dije, no, sí, soy pastor, sí estoy orando, pero no estoy desesperado, ¿cachai? Entonces es como igual a veces se piensa que tienen que ser como rituales, así como Sí. que si yo no gritaba así como, Señor, sálvanos, o sea, Claro. es como, igual estaba súper confiado de que, o sea, ojalá no sea mi último vuelo porque tengo mi familia, tengo muchas cosas como que lata, pero de verdad fue heavy, o sea, de verdad todos nos asustamos, pero la señora me retó así por no estar gritando en el caos, ¿cachai? Y en el fondo era una presencia distinta, pero como que casi más confianza, o sea, no por gritar más fuerte Dios me iba a escuchar, Exacto. no sé. Sí, el grado de discurso en cuanto como lo alto, una vez también leí como los grandes líderes de la historia, sea para contribuyeron mal o bien, en su discurso, lo que convence al espectador era lo alto de su voz. Entonces, con razón, también por ahí tenemos gente que efectivamente que podemos encontrar pero en un avión gritando, pero también tiene que ver mucho con usar a este Dios, no sé si de amuleto, pero también como genio. También. Como el genio de la lámpara, que lo froto cada tanto a mi conveniencia, y ahí tú estás generando una religiosidad mal construida. Yo honestamente no tengo problema con la palabra religiosidad porque en su esencia es muy linda, Sí. pero cuando nosotros estamos con esta idea de un poco de, y lo hablamos antes de poder conversar, con este constructo social de venir a la iglesia a golpearnos en el pecho, que es una frase muy de nuestros padres y de nuestros abuelos, Exacto. que por ahí aún está marmolada en nuestras conductas del día de hoy. Convertimos que nuestra espiritualidad sea una espiritualidad pasajera de instantes, de momentos, de paréntesis, y no estamos deleitándonos en Dios. Es potente como la rutina nos hace caer en esto. Quizás es chistoso, pero en crisis como que todos son cristianos. Claro, como se que es impresionante lo que pasa ahí. Y es curioso porque quizás aquí voy a ocupar una analogía de fútbol y los que me conocen soy cero fútbol, pero un amigo una vez me dijo como, ¿tú te das cuenta que hay jugadores mejores que Alexis Sánchez en Chile y que pudieron haber sido mejores? Y yo le dije, me imagino, pero ¿tú sabes cuál es la diferencia que tuvo Alexis Sánchez con estas otras personas? Fue la disciplina, el constante entrenamiento, la constante dedicación. Y eso, cuando hablamos del tema, me recordó de que nosotros constantemente necesitamos disciplina, entrenar, estar constantemente practicando estas cosas que son rutinarias para no caer en esta monotonía y empezar a desvalorizar lo que es nuestra relación con Dios y caer en esto de que Cristo no es un amuleto de la suerte, no es alguien al que nosotros acudimos como una plegaria una vez a la semana y tenemos que, si Él responde, yo respondo. Claro. O si yo respondo, Él responde. Es un concepto que yo lo encuentro muy poderoso, en el sentido de que todavía se siente, se vive mucho, como indirectamente, y hay veces que
se siente internalizado en actitudes que uno no se da cuenta, y volver a las raíces, volver al origen, de decir, wow, yo estoy en Cristo por alegría, sin esperar algo a cambio, sin esperar nada de Él, sino que por amor, es algo que igual rompe muchas cadenas, por así decirlo. Sí, es que al final ya lo tienes. Es como, no espero como lo material, no espero que me solucione todo el problema, porque ya tengo, o sea, ya tengo la plenitud, ya la he obtenido, este regalo ya es mío. Entonces, recordar la esencia del Evangelio es algo que tenemos que estar constantemente haciendo, porque es fácil agregarle más esto, más esto, más esto, más esto. A mí me encanta estudiar, pero a veces como que ya llega momentos que es como es pura cabeza y siempre es bueno, o sea, no sé si les ha pasado a ustedes, pero hay momentos, ya un poco pasando al tercer tema que tenía que ver con el Espíritu de Dios siendo el que nos permite. Nosotros somos la circuncisión, decía, como los que tenemos el Espíritu Santo. Entonces al final es como esos momentos que tú leí un texto bíblico y literal te emocionáis. O sea, solo con leer un texto. De repente hay canciones, hay momentos y ahí tú decís, es el Espíritu de Dios, ¿cierto? Revelándome estas, y muchas veces son las cosas más sencillas. No son que el hebreo, que esto, que no tiene nada de malo, porque igual debemos crecer. Pero los momentos así de emoción, no sé, sentirme como cautivado por lo que Dios ha hecho por mí, muchas veces vuelven a lo más sencillo, al Evangelio, a la gracia de Dios. Al origen. Nunca hay que perderlo, siempre hay que estar repitiéndolo porque somos, por naturaleza, nos gusta agregar cositas. Y ahí tú dijiste en la prédica que también con este afán de decorar o darle como una armadura extra a lo que ya somos, no sé si está correcto, pero como que generamos como cristianos premium. Algo dijiste así como un super cristiano, esto dijiste. Pero y es verdad, porque ya la puerta de entrada es Cristo, la gracia, el Evangelio, el amor en esencia. Y es interesante porque esto siempre parte desde un muy buen ejercicio de querer profundizar, pero ese ejercicio a veces se va desvirtuando, ¿cierto? Y ahí estamos agregando como ofrendar más, no sé, el ejemplo que conversábamos en la prédica, o más horas y al final se vuelve como el caos del ayuno de los 30 días que tú lo evidenciaste. Que finalmente tú dices, bueno, en esencia quizás es una muy buena idea porque va por un carril espiritual interesante de una sociedad en particular, pero al final está súper manoseado el tema, porque lo que tú dijiste, o sea, hoy día 29 como ya nadie se soporta. No, y de hecho era muy, o sea, primero me saco el sombrero que naciones completas digan, vamos a ayunar. Sí. Es muy interesante. Pero también está el otro lado de que cuando tú conviertes algo en un ritual como el pueblo judío también lo habían hecho. Y ahí está. O sea, la circuncisión era como ya si hago esto estoy bien y estoy dentro, si hago estas cosas. Pero me tocó ver, o sea, en esos días fueron los únicos días que me entraron a robar el auto. ¿Por qué? Que ya la desesperación. Y porque en realidad son días de ayuno, pero como es una fiesta, necesitas en el fondo más plata, porque es como que la cena de Nochebuena fuera todos los días. Sí. Entonces, claro, en la desesperación, de verdad, me robaron 2 veces el auto durante esos tiempos que se supone que eran para abstenerse de la comida y buscar más de Dios. Se acababa la leche en los supermercados, se acababan los huevos, ¿cachai? Era como, generaba un caos a nivel... Porque es a nivel nacional, ¿cachai? Es a nivel, claro, es como que... Es como que el 18 durara un mes. Sería bueno. Se acabarían hartos productos. Claro, ya no vamos a decir qué productos, pero se acaba todo. Pero, viste, cuando lo transportas a un tema que no necesariamente es espiritual, sino que es impuesto, es como una ley impuesta, es la letra de la ley, se pierde el sentido. Y al final, claro, eran los días más difíciles de estar, pero
Nos puede pasar a cualquiera. Y en el fondo. todo en el marco espiritual de ofrenda hacia... Claro. Y quizás buscando lo mejor, pero aún así todo se corrompe, por así decirlo. Mientras conversábamos, a mí personalmente me ha pasado de que en la búsqueda de querer crecer, de querer como nutrirme, me enredo solo. Como que me pierdo, por así decirlo. Y conversaba una vez con mi esposa y hablábamos un poco de volver al cristianismo primitivo. Como me gustaba esa frase porque era como lo que mencionaba ahí un poco de volver al origen, volver a lo básico, volver a lo esencial, a la oración quizás simple, con corazón abierto y a un momento de intimidad en el día donde no estoy haciendo nada y solo buscar de Dios, y dos cosas tan básicas me podían nutrir más que 2 libros de teología y, no sé, una lectura intensa o no sé, un sinfín de otras herramientas. Sí, Todo estaba ahí. Sí, tenéis que mantener el equilibrio, porque al final Pablo era el maestro, o sea, había estudiado con los mejores, entonces todo eso fue en nuestro beneficio, porque la forma de explicar el Evangelio, lo que él entendía, o sea, al final, pero también entendía que eso puede ser un ejercicio completamente vacío, Claro. y la teología también se puede transformar en algo que es solo de aquí, de la cabeza, Exacto. mejores y mejores ideas, pero cuando se lleva a la realidad, cuando te quebrantas, ¿cierto?, frente a todo lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces ahí es muy lindo poder volver y decir, no, en realidad el Espíritu de Dios nos permite ser estos como adoradores y de hecho, bueno... De hecho, sí, tomándome de eso y quizás en pos del tiempo que pasa volando el podcast y cerrando quizás como última idea, me tomo como de 2 puntos que mencionaste en la predica, una de una frase de Calvino que dice: el fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores de Dios. Eso lo encontré increíble. Y linkeándome al tiro de eso, este punto que mencionaste decía: si tienes la capacidad de adorar, es porque el Espíritu de Dios está contigo. Increíble pensar cómo el fin, quizá en podcast anteriores lo mencionábamos, como estos fin últimos, como la conclusión del propósito final, acá en esta prédica o en lo que pudimos concebir un poco es, claro, nuestro fin es la adoración, volver a ese origen quizá un poco que para muchos puede ser muy común, o sea, vengo a la iglesia, ya lo tienen mentalizado, prédica, alabanza y me voy. Y no aprovechar el real momento de adoración. Esa frase de Calvino me encontré muy buena. Sí, 2 canciones, la predica, 3. Aviso. No, pero cualquier cosa se puede convertir en esa rutina o en un ritual sin corazón detrás. Nosotros siempre tenemos que, creo que, cuidarnos de eso. Si mantenemos lo hermoso del mensaje, y yo creo que basta con experimentar una semana y decir... necesito la gracia de Dios en mi vida, o sea, no he hackeado nada en realidad todavía, porque a veces, no sé, con nuestros hijos, en entornos como muy naturales, sale el verdadero nosotros, muchas veces que aún está en proceso. Entonces, es bacán venir a la iglesia y pensar, este es uno de los momentos donde conecto con ese fin como máximo que Dios tiene para mi vida, que es la adoración, y ser de los que entregan alabanza a Dios y lo reconocen a Él. Pero ese no es el único lugar, sino que es todo lo demás, y entonces se da algo lindo, algo potente en la vida espiritual cuando es continuo. Y creo que también tenemos que animarnos y desafiarnos cuando no queremos cantar, cuando nos cuesta, cuando igual también nuestros procesos espirituales son así, de crecer, de subir. Sí, yo- movimiento total. Yo lo veo mucho también como aprovechar la oportunidad, no sé, como que si venía a la iglesia y estáis desconectado de la prédica y quizás no adoráis como debería adorar, para mí es como, no sé, ir a Fantasylandia y no subirte a ningún juego. Como que dispusiste el tiempo, todo, y
no hiciste nada. O ir al cine y, bueno, sin desmerecer a nadie, pero te quedas dormido en toda la película. O sea, a Dios no me ha pasado, pero es como, no sé. Acá igual pasa eso. Sí, bueno. También, entonces es como, no sé, dispusiste el tiempo, llegaste y que hay ahí sin hacer nada, o sea, o fuiste a perder el tiempo o quizás otra cosa, no sé. Sí. A mí, quizás para cerrar también, se me ocurren dos ideas, pensando un poco en cuándo esto se vuelve rutina o cuánto de esto se vuelve a veces un mero momento, un mero lapso. Recuerdo cuando chico escuchaba una predica de un pastor que decía que él oraba 5 horas al día. ¿Ya? Por ahí sí. Y si lo hace, amén. Y si dio ese ejemplo fue para animarlo. Ahora yo lo entiendo más grande. Pero yo recuerdo que cuando yo era chico e intentaba como acercarme a la fe, yo decía 5 horas no puedo. y yo muy honesto lo intentaba. ¿Me entendí? Lo intentaba y decía, y quizás a los 25 minutos, a los 20 ya todos mis argumentos, porque ya después quizás empecé, y los que pensaba que podían ser parte de mi oración no tenía mucho sentido. También, pues, ¿qué otra realidad puede vivir un niño? Entonces, eso me costó mucho entenderlo, porque también acepté como eso como una verdad en mi vida, pero al final fue boicoteando la oración en mí. Entonces yo dije, yo no soy bueno para esto, no soy bueno para orar. ¿Cuál es la reflexión de toda esta idea? Es de que, qué bueno tener una vida de oración, que mi vida sea una vida que esté en constante oración a Dios, pero que por sobre todas las cosas, muchas veces en nuestra comunidad eclesiástica, por ese esfuerzo de como llevar a una disciplina real, le ponemos horas, le ponemos minutos, le ponemos lapsus. Entonces con razón eso se condice a que podamos tener esto como pasajero. Y lo último, en TLA, mismo Filipenses, versículos más atrás, dice que todo esto, todo lo que es la gracia, todo lo que es la salvación, todo lo que es la alegría, dice, esto lo hace porque a Dios se le place. Y cuando leí eso en traducción lenguaje actual, para mí fue increíble, porque todo lo que nosotros finalmente conversamos, hacemos, decimos, y que esta alegría inquebrantable que podemos sentir en nuestro corazón, a Dios se le place. Y eso es muy lindo. Sí, tener cuidado con condicionar ni nosotros mismos. Sí. Que 5 horas, un gran desafío. No, fue terrible cuando yo lo escuché. Familia, para ir cerrando ya el podcast, pasa volando nuevamente entre tantos puntos interesantes de conversación. Bueno, nos despedimos, Pastor. Palabra ahí para ir cerrando ya el podcast. Bueno, seguir animándole. Vamos en la semana 9. Nos quedan 6 más, creo. Y estamos creciendo juntos, yo creo que eso es lo lindo, conversando, que hay espacio para conversar, en los grupos de conexión también hay espacio para conversar, así que si no estás en uno, contáctate con alguien y siempre hablar de la palabra va a ser de bendición y nos termina como comunidad uniendo y centrando en las cosas esenciales, principales. Totalmente. Diego, amigo. No, agradezco la oportunidad para que la conversación sea continua. Y fluya. Y que fluya y que esté por sobre todas las cosas la gracia de por medio. Súper. Gracias, querida familia, por acompañarnos. Nos vemos ya la próxima semana en un nuevo podcast, así que nos despedimos. Hasta luego.